La siguiente charla estará a cargo de Marina Grant. Ella es médica especialista en infectología y docente universitaria. Pertenece al Instituto de Investigaciones en Salud de la Facultad de Ciencias de Salud de la UNICEN y también al Hospital Dr. Cura de Olavarría. Su investigación se enfoca en el riesgo cardiovascular en personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Bueno, la exposición 20 minutos y después abrimos 10 minutos para charlas, consultas y debates. Bueno, Bueno, Marina. necesito No. con este, ¿no? ¿Ya está? Bien. Bueno, gracias a todos los que volvieron después del almuerzo, la verdad que muy valientes. Vamos a intentar que sea un poquito ameno. Bueno, yo soy Marina Gran, soy médica infectóloga, vivo en la ciudad de Olavarría y les voy a presentar nuestro trabajo que se denomina Estudio Integral No Invasivo del Riesgo Cardiovascular en personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, con el virus del VIH, y aproximación no invasiva basada en variables hemodinámicas. Cuento con dos directores, el doctor Alejandro Díaz es médico cardiólogo de acá de la ciudad de Tandil, y el doctor Daniel Vía es un biólogo uruguayo especializado en todo lo que es salud vascular o trabajo con la salud de las arterias, y a su vez también es especialista en lo que es bioestadística. Para poner un poco en contexto del problema, en nuestro país se calculó en el año 2020 que vivían aproximadamente 140.000 personas con el virus de la inmunodeficiencia humana. Afortunadamente, gracias a la medicación que disponemos hoy en día, que se denomina tratamiento antirretroviral, o lo van a encontrar como tratamiento antirretroviral de alta efectividad, se ha disminuido muchísimo lo que es la mortalidad y con un manejo adecuado y con las condiciones básicas adecuadas, esta población tiene exactamente la misma expectativa de vida que las personas que no tienen VIH. Sin embargo, lo que estamos viendo, el problema que tenemos actualmente es que continúan teniendo riesgo de ciertas patologías en especial, y en especial riesgo cardiovascular aumentado. Tienen 2 veces más riesgo de tener un infarto o un ACV que una persona que no tiene VIH con iguales características clínicas, ¿sí? Y esto es lo que en este momento está limitando la sobrevida. Sabemos que esto es multicausal, hay muchas causas que llevan a este aumento del riesgo. Por un lado, una alta prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales. Tenemos una alta prevalencia de tabaquismo, alta prevalencia de diabetes, hipertensión arterial, alteraciones en los lípidos. A su vez, la presencia de la infección crónica por el virus, que si bien no genera, cuando están con el tratamiento, no baja las defensas, no genera una inmunosupresión, sí libera sustancias a la sangre que a largo plazo pueden generar daño arterial. Y por el otro lado, el tratamiento antirretroviral, que dijimos que es lo que nos permitió que tengan una buena sobrevida, una buena calidad de vida, sin embargo, tiene ciertos efectos adversos atribuibles a diferentes familias de drogas, pero sobre todo a expensas de lo que es la dislipemia, es decir, alteraciones de los lípidos, y eso genera un mayor riesgo cardiovascular. Entonces nosotros sabemos que estos pacientes que nosotros atendemos todos los días en el consultorio tienen más riesgo de infartarse. Bueno, ¿y cómo puedo yo en el consultorio calcular cuánto es ese riesgo y en base a eso las medidas que tengo que tomar preventivas para esa persona? Afortunadamente disponemos de los que son aplicaciones, tanto para el celular como para la computadora, que nos permiten con datos sencillos como la edad, el género, los valores de colesterol, valores de presión arterial, si es tabaquista o no, y demás, nos permiten dar una aproximación de lo que es el riesgo que tiene esa persona de infartarse o de tener un ACV en los próximos 5 a 10 años. Lamentablemente, estos scores de riesgo, que tenemos una gran variedad, están desarrollados principalmente de cohortes de personas sin VIH y sobre todo en lugares como Estados Unidos o Europa. El único score que tenemos, el único calculador de este riesgo que tenemos específicamente para población con VIH se llama DAD y tiene dos versiones, una completa y otra reducida. La reducida no involucra lo que es el tratamiento, ¿sí?, en la medicación del tratamiento antirretroviral, y el completo sí involucra el tratamiento antirretroviral. Sin embargo, funcionó muy bien en la cohorte en la cual se realizó, pero cuando lo extrapolamos a otras poblaciones con VIH no ha funcionado adecuadamente. Es decir, no tienen un buen valor predictivo para estas personas. Y más aún, si queremos complejizar la problemática, hay muy poca información de lo que pasa en Argentina. Dijimos que estas cohortes ni siquiera eran latinoamericanas. Bueno, ¿qué está pasando en nuestro país con estas personas que, si bien tienen acceso a la medicación, a un tratamiento adecuado, una de las causas principales de mortalidad, que es el riesgo cardiovascular, bueno, lo estamos estudiando bien, nos estamos acercando a esas personas, están llegando a tener un tratamiento adecuado? Todo eso continúa siendo una incógnita en nuestro país.
Entonces, nosotros sabemos que si estos calculadores no funcionan del todo bien, bueno, ¿qué puedo aportar yo para mejorar esa capacidad de predicción? Y tenemos técnicas invasivas, que son las que se pueden hacer en un quirófano, por ejemplo, midiendo las presiones de las arterias, pero eso obviamente está seleccionado para una cierta población, no está exento de efectos adversos. Entonces, ¿qué puedo tener yo más al alcance de la mano que sea alguna técnica no invasiva? Principalmente lo que podemos medir es la presencia de placa carotidia, es decir, el depósito de colesterol, ahí se ve, ¿sí? El depósito de colesterol en las arterias, principalmente en la arteria carótida, que está bastante accesible para hacer lo que es un ecodoppler, que es una ecografía simplemente. El paciente que tiene una placa carotidia ya es un paciente de alto riesgo, ¿sí? Entonces, independientemente de lo que me den calculadores, yo con este estudio puedo clasificar rápidamente a si tiene un alto riesgo o un riesgo bajo. Y la otra técnica que tenemos disponible es el índice de onda de pulso, que lo que hace es hacer una evaluación de la onda que se genera en el pulso a medida que va pasando la sangre por las arterias, y tenemos dos parámetros como más relevantes, que son la presión aórtica central, es decir, la presión que tiene la aorta. Este es un parámetro importante porque es la presión que después reciben órganos nobles como lo que es el riñón, el cerebro, ¿sí? Y la velocidad de onda de pulso, que es la velocidad a la cual transcurre la sangre por las arterias. A mayor velocidad, esa arteria implica que está más rígida. Mayor rigidez arterial, mayor mortalidad. Y nosotros dijimos que esto lo podemos hacer con un ecodoppler, y las medidas de análisis de onda de pulso lo podemos realizar con este equipo, que es un equipo no invasivo, que es un simple manguito que se coloca, que para el paciente es exactamente igual que tomarse la presión, que se denomina movilógrafo, es un equipo oscilométrico, y lo hacemos de forma rápida, no invasiva, y nos permite aproximarnos a estas variables. Sin embargo, yo que soy infectóloga, no tengo estos dispositivos en mi consultorio porque son para personas que se dedican sobre todo a la cardiología, y dentro de la cardiología a lo que es el análisis de las arterias, el análisis vascular. Entonces, si bien este equipo no es invasivo y no es tan costoso, en la vida real no está disponible. Entonces ahí se nos ocurrió pensar qué otras variables podíamos tener en cuenta para poder acercarnos mejor al riesgo cardiovascular, pero para que se pueda acercar el médico de todos los días, el que va con el estetoscopio al consultorio. Y ahí encontramos que hay algunos autores que han descrito ecuaciones, ¿sí? Que obviamente están realizadas en población VIH negativa, pero que estas ecuaciones nos permiten estimar ciertas variables como son la tensión arterial media, es decir, el valor medio de presión que tiene una persona, la velocidad de onda de pulso, esto que decíamos hoy, que es la velocidad a la cual viaja la sangre en las arterias, y la presión de la arteria central, y disponemos de estas ecuaciones que simplemente con una calculadora, con un programa, con los datos de nuestros pacientes, podríamos acercarnos a estos valores. Ahora, ¿qué pasa con esto en las personas con VIH y en las personas con VIH en la Argentina? Todavía es una incógnita, que es la que vamos a intentar resolver nosotros. Y a su vez, la idea era poder hacerlo a lo largo de toda la progresión de la enfermedad vascular. Por un lado, incluyendo personas que vivan con VIH, y como tener como controles personas VIH negativos que no tengan factores de riesgo, es decir, personas, lo que se denominan grupo control de personas sanas, pero también personas VIH negativas que sí tengan que sí tengan factores de riesgo cardiovascular. Entonces yo ahí puedo discernir si es, por ejemplo, la diabetes la que aumenta el riesgo, o es el virus del VIH, si es el tabaquismo o es el virus del VIH, o la combinación de esos factores. Así que esto nos permite a nosotros tener como toda la progresión de los factores de riesgo a los cuales se somete una persona que puede generarle mayor riesgo cardiovascular. Y a su vez, por trabajos de nuestro equipo, pero trabajos anteriores, tenemos la posibilidad de contar con un subgrupo de pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, pero que son pacientes VIH negativos, y tenemos el dato de la técnica invasiva, del cateterismo, ¿sí? De un subgrupo de pacientes. Así que el desafío actual en este momento de la tesis es poder reunir toda esta información, poder realizar las técnicas estadísticas adecuadas y poder llevar a una conclusión. Pero esto nos va a permitir que de una forma completamente sencilla en el consultorio alguien pueda acceder al riesgo cardiovascular que tiene esa persona que tiene delante y tomar rápidamente medidas. Bueno, este paciente se deriva al cardiólogo, este paciente se le pone tratamiento para el colesterol, ¿cómo modifico su dieta? ¿Cómo modifico la medicación de antirretroviral? Esto afortunadamente, si podemos obtener nuestros datos, nos va a permitir tener una aproximación de pacientes reales de la ciudad de Olavarría. Por lo tanto, el objetivo general de nuestro trabajo fue analizar la utilidad de todas estas técnicas no invasivas para el estudio de la enfermedad cardiovascular, tanto los calculadores de riesgo, como la presencia de la placa carotidia, el análisis de la onda de pulso, y estas ecuaciones que nos permiten calcular la velocidad de onda de pulso, la tensión arterial media y la presión arterial
como habíamos dicho, en personas con VIH en la ciudad de Olavarría. Dividimos el trabajo en diferentes etapas. La etapa inicial fue obviamente la del marco teórico, donde nos planteamos cómo estábamos el día de hoy con el riesgo cardiovascular. La etapa número 2, esto ya era la evaluación de nuestros pacientes, que se hizo una evaluación tanto demográfica como peso, talla, tensión arterial y estos parámetros que habíamos nombrado anteriormente. La etapa 3 fue el análisis de estas técnicas no invasivas, y lo que queríamos saber era, bueno, sabemos que en otros trabajos los calculadores de riesgo no tuvieron buena capacidad predictiva. Bueno, ¿qué pasa con nuestra población? ¿Estos calculadores funcionan o no? La utilidad de la presión aórtica central, y teniendo en cuenta también el análisis de la onda de pulso y la desviación que estos parámetros pueden tener en las personas viviendo con VIH. Y la etapa 4 es la aplicación de todas estas ecuaciones para poder tener conclusiones generales sobre si estas ecuaciones nos ayudarían en el consultorio a mejorar nuestra predicción del riesgo cardiovascular. El trabajo para nosotros obviamente tiene una utilidad no solo para el doctorado, sino para la investigación, sino también para el paciente, que obtenemos la información en el momento. O sea, el paciente venía, nosotros los medíamos, y ya muchos de esos pacientes ya se iban con su medicación antihipertensiva, con la medicación del colesterol, cambiaban el antirretroviral. O sea que el impacto era no solo a nivel grupal y de tener información, sino que a ese paciente adelante ya le podíamos brindar una respuesta. Y a su vez, obviamente, también posiciona a la Argentina como un lugar donde tenemos información sobre personas con VIH, hay datos ahora argentinos, y a su vez también de la epidemiología de las personas en este país. Somos un grupo que, si lo conocen a Alejandro le gusta mucho publicar, así que tenemos varias publicaciones. Parte de nuestro marco teórico fue publicado en la revista Hipertensión y Riesgo Cardiovascular en el 2020, es una revista española, y acá publicamos una revisión narrativa que sería como el estado del arte del riesgo cardiovascular y de los calculadores de riesgo en personas viviendo con VIH. Después publicamos en la revista, acá no se ve, pero se llama Current HIV Research, que es una revista de Estados Unidos, y acá lo que realizamos fue una revisión sistemática con metaanálisis, donde incluimos 37 trabajos con más de 13.000 personas de todo el mundo, y lo que nos arrojó es que independientemente del score de riesgo que utilicemos del calculador, la población que estaba incluida tenía un 20% de la población incluida, tenía un riesgo cardiovascular moderado alto. O sea que eso sigue poniendo sobre la mesa la problemática que tenemos. Y a su vez también analizamos la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular, y esto colabora con lo que decíamos anteriormente, una elevada prevalencia. Las alteraciones del colesterol eran casi el 40%, 33% eran tabaquistas, tensión arterial elevada casi un 20% y 7,24% eran diabéticos. Gratamente nos sorprendimos un día buscando mis propios artículos en una computadora que no era la mía. El CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, publicó nuestra metaanálisis anterior. Esta es la guía de manejo de efectos adversos de tratamiento antirretroviral en personas con VIH. Ahí está nuestro aporte desde el doctorado y desde Olavarría para el mundo. Así que bueno, imagínense 2021, esta guía tiene distribución mundial, la verdad que para nosotros fue algo muy importante, y acá ellos lo que toman en cuenta es la importancia de evaluar esto decíamos, de las alteraciones del colesterol, porque hay un metaanálisis que dice que hay casi un 40% de pacientes que tienen alteraciones a nivel de los lípidos. Este mismo trabajo también fue seleccionado como mejor póster de investigación clínica en el Congreso de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, y publicamos otro artículo más, donde lo que hacíamos era comparar estos calculadores de riesgo con la presencia de la placa carótida. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si el paciente tenía una placa de depósito de colesterol en la carótida, automáticamente era catalogado como un paciente de alto riesgo? Entonces, nosotros comparamos el hallazgo de los calculadores de riesgo de 19 calculadores diferentes con la presencia o la ausencia de la placa. Y a su vez también hicimos una recategorización, ya que el paciente que tenía placa carótida automáticamente lo recategorizamos como alto riesgo, ¿sí? Y lamentablemente nos dio que no es útil, son útiles si tiene una buena capacidad, la mayoría de los predictores tienen un área bajo la curva mayor a 0,7, pero muchos de estos predictores, es decir, la mayoría de ellos, no tenían una buena predicción de quién estaba considerado como alto riesgo y quién no. Había muchos pacientes que estaban catalogados como bajo riesgo que tenían placa carótida. Entonces eso todavía nos ayuda más a demostrar que los calculadores en nuestra población lamentablemente no funcionan.
Y el último trabajo que publicamos fue en el año 2021 en la revista Frontiers, que lo que analizamos fue la presión de aorta central y análisis de la onda de pulso en personas con VIH, pero también, aparte de tener en cuenta los valores, que había diferencias entre los pacientes con VIH positivos y pacientes VIH negativos, también encontramos que había una gran diferencia de acuerdo a la forma que se calibra el equipo. Así que, para agregar otra variable más para tener en cuenta, no solo las ecuaciones, los calculadores y demás, sino que también hay que tener en cuenta la forma en que se calibra el equipo. No sé si muchos de ustedes tienen contacto, pero nosotros en medicina muchas veces no sabemos cómo funciona el equipo que estamos utilizando. Entonces eso también pone sobre la mesa la importancia de tener en cuenta la forma en que cada equipo toma las variables y que de acuerdo a cada una de esas calibraciones puede haber diferencias. Los cursos de posgrado más relevantes, bueno, del doctorado de salud pública, de herramientas para el análisis bioestadístico, espectacular, y el de revisiones sistemáticas también, porque me ayudó a también darle forma a ese metaanálisis, y algunos cursos externos. Yo soy infectóloga, así que desde la parte de salud vascular, la verdad que no era un área donde yo me desempeñaba habitualmente, pero realicé un curso en la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial sobre hipertensión arterial central versus periférica, pero estaba orientado a lo que era investigación, y el último curso que realicé, el de envejecimiento vascular acelerado, que también tenía mucha información de la Federación Argentina de Cardiología. Bueno, las dificultades, un poco lo que charlábamos hoy. Trabajar con sujetos tiene grandes dificultades porque son personas como yo y como cualquiera de nosotros, y se puede romper el remis mientras yo estoy esperando para hacerte la medición vascular, y nos podemos quedar sin luz en el hospital, y se pueden atrasar los turnos. Entonces eso verdaderamente era una dificultad. La carga laboral diaria, yo soy infectóloga y el doctorado lo hago en mi tiempo libre, así que había momentos donde ese tiempo era muy escaso. Imagínense, infectóloga en la pandemia de COVID, teníamos 12 horas de trabajo, 7 días de la semana, así que la verdad que el año 2021 y 2022 tuve avances, pero eran como avances transitorios en momentos donde bajaban los casos, netamente. O sea, creo que si hacemos el gráfico del avance de la tesis, dependía 100% del número de casos. Pero bueno, nos queda esa última parte, que es la de las ecuaciones, que creo que es la que le va a brindar como toda la coherencia al trabajo, y lo que le va a aportar desde la transdisciplina, desde el lado de la matemática, para poder cerrar el trabajo, y también para lo que decía hoy, nos permite tener en cuenta al paciente que tengo delante y modificar una conducta en el momento en forma inmediata. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marina. Te sobró tiempo incluso. Ah, bueno, muy bien. Así que bueno, abrimos el espacio si alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta. En el chat ahí. Acá. Sí, es para que escuchen. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Quería saber si ese aparatito que mostraste, que era lo que usaban solamente algunos cardiólogos, que decías que era como que no se podía conseguir, no estaba disponible, si era porque es muy caro o si se necesita, no sé, alguna política pública como para comprarlos y que esté disponible. No entendí bien esa parte. Bien, sí, son equipos que habitualmente están disponibles en en los consultorios de cardiología. Acá se empieza a mezclar con la parte de financiamiento. O sea, porque yo soy infectóloga, si yo hago un electrocardiograma, por ejemplo, y estoy trabajando en privado, la obra social no me lo paga porque no está dentro de mi competencia. Entonces eso es lo que pasa con muchos de estos equipos. Uno los puede tener disponible, tiene la información en forma rápida, pero no hay forma de amortizar ese costo. O sea, tendrían que ser adquiridos en lo que es el hospital público, que es donde se realiza el trabajo, pero lo vamos a tener disponible sobre todo en consultorios de cardiología, donde vayan a tener una evaluación completa del paciente. Y eso a veces, lamentablemente, hay barreras en el acceso a la atención, hay barreras no solo administrativas, sino que también son pacientes que han tenido situaciones bastante desagradables en el sistema de salud. El estigma sobre las personas viviendo con VIH lamentablemente sigue estando,
Entonces, a veces el acceso a manejarse dentro de una institución, de un hospital, el paciente quiere venir al infectólogo y quedarse conmigo, ¿sí? Entonces, a veces nos cuesta hacer ese contacto con otra especialidad, por más que los equipos puedan estar accesibles y que lo pueda hacer esto un cardiólogo, hay unas barreras que a veces hacen que ese paciente quiera ir a este consultorio, al mío, y no a otro, por una cuestión de accesibilidad. ¿Alguna otra consulta? Una curiosidad más que nada. ¿Sí? Vos dijiste que las personas que tenían VIH tienen el doble de riesgo de tener un accidente cardiovascular. Me preguntaba, suele pasar que cuando las personas estamos enfermos nos cuidamos más de cosas que normalmente no nos cuidamos, ¿sí? La dieta, por ejemplo. Entonces, o el descanso, o el hacer ejercicio y demás. Lo que quería preguntarte es si en general las personas si tenés ideas, si las personas que tienen VIH tienden a tener esta tendencia de tener una mejor dieta, un mejor descanso, una serie de cosas respecto a la persona promedio. Bien, hay mucha variabilidad en las poblaciones. Por ejemplo, cuando uno va a ver, hay cohortes, por ejemplo, de pacientes de Dinamarca que tienen un seguimiento estricto, y ahí ya se pudo demostrar que tenía si mejoraban el estilo de vida, se esperaba una expectativa de vida exactamente igual a la población general. Sin embargo, no es lo que vemos en nuestros consultorios de un hospital público. Sigue habiendo pacientes que sufren mucha marginalización, dificultades de acceso al trabajo, dificultades de acceso, como decíamos recién, a la atención en salud, y eso hace que los estilos de vida no sean los ideales. Mucha gente que trabaja por día, entonces yo a veces digo, sí, es muy importante, se ha demostrado que los trabajos de ejercicios de fuerza 3 veces por semana disminuyen la presión arterial, o no, porque el aceite de oliva, y por momentos vos ves que esa persona estuvo contando las monedas para venir a verme al consultorio. Entonces es muy compleja la problemática, y lamentablemente lo que se ve en los consultorios de los hospitales no es que haya un mejoramiento del estilo de vida, sino que incluso con estas crisis eso va lamentablemente dificultándose cada vez más. ¿Alguna otra consulta, comentario? Martín. Gracias, Marina, por tu charla. Nosotros desde acá fuimos testigos de todas las transformaciones que fue sufriendo el trabajo, el enfoque de este trabajo. Y también esta cuestión de estar, Marina, trabajando como médica en los puestos en la trinchera mientras hace una tesis doctoral. Yo te quería preguntar, ¿vos cómo te ves después que te doctores? O sea, ¿por qué haces un doctorado, Marina? Es buena la pregunta. Siempre me gustó todo lo que era la investigación, pero bueno, en el día a día, en el hospital del trabajo, trabajo en el hospital o en los consultorios, la verdad que parece que eso es algo muy lejano y que solo pasa en otros países, que lo ves en un póster, en un congreso. Inicialmente yo me acerco a Alejandro Díaz quería hacer un póster para un congreso, que ese era mi objetivo principal. Y bueno, y ahí me contó él que se estaba desarrollando el doctorado, que estaba empezando recién. Y bueno, empecé en el doctorado y la verdad es que me encantó, y esto de empezar a publicar y de empezar a relacionarnos con otra gente, no sé, que te llegue el mail que dice que no sé quién referenció tu trabajo. Ese artículo que se publicó también en el CDC tiene más de 15 referencias bibliográficas a nivel mundial, o sea que es una temática que sigue siendo muy relevante. Y bueno, me atrapó eso, y la verdad es que me gusta el ambiente académico, me gusta venir a escuchar gente que hace otras cosas, así que, y también colabora con mi actividad diaria. A veces puede ser que la actividad diaria, como les debe pasar a todos, que puede volverse como rutinaria, o que siempre parece lo mismo, y bueno, estos cambios de empezar a medir pacientes, la respuesta de los pacientes, la alegría cuando veían que yo me iba a un congreso a presentar un trabajo donde ellos habían estado presentes. Y bueno, se empieza a generar como todo un clima lindo que a mí me colabora para continuar, y me gusta mucho. Bueno, un poco la pregunta viene porque ayer, cuando terminó la charla de Alejandro Bucchiarelli sobre cannabis, Sí.
Afuera nos quedamos charlando con dos médicos de Tandil que trabajan en clínica en el sistema de atención primaria, eso sí, eso es trinchera pura, y por distintos motivos cannabis está muy presente en la diaria de esos médicos, ¿no? Y el programa, el doctorado, que está enfocado en ambiente y salud, en nuestra ciudad, en nuestra región, en estas sedes de la universidad, o sea, no creo que se pueda, lo que voy a decir, extrapolar, por ejemplo, a Cava o a otros espacios, tiene un problema que, digamos, todos los médicos que están en el sistema de salud ven problemas que dan para ser investigados porque las respuestas que se obtengan impactarían en lo que se hace, ¿no? Pero esos médicos no pueden dirigir en el sistema académico porque no son doctores. Entonces, para poder dirigir, por lo menos en las condiciones que plantea el sistema de evaluación de doctorados, CONEAU, necesitan, o sea, para que su tema sea investigado, necesitan que alguien tome la posta, algún médico que está en la investigación, ¿no? Entonces, es como que necesitamos médicos, doctores, en la trinchera, empoderados y aparte que se muevan cómodos en el sistema de investigación. Y en ese sentido me parece re valioso que vos te doctores y que en un futuro cercano seas una directora de una tesis, por ejemplo. Entonces, si por ahí, bueno, vos sabés las condiciones en las que tuviste que llevar adelante este doctorado, o sea, tenemos un interés en acompañar, siempre en un marco de calidad adecuado, acompañar a todos aquellos que quieran, médicos que quieran meterse en este desafío. Así que si vos tenés colegas que también pues lo ves con la misma onda, que quedan en los ratos libres en vez de estar disfrutando de la vida. Algo como esto, te puedes pedir.